Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos una vez más en el mundo del retail. Hoy hemos pensado en un programa interesante. Vamos a platicar en respecto de cuál es el futuro y cuál es el movimiento que tienen que tener de Golden Stores. Y esto es en una visión a todo América Latina, que, bueno, pues finalmente es el punto de comparación de cómo están funcionando las cosas para las tiendas grandes en nuestro país. Nielsen ha realizado un interesante, muy buen estudio precisamente que habla sobre The Golden Stores, estas tiendas que son muy grandes en dimensiones, que generan los ingresos más altos, estamos hablando del 80% de los ingresos y que de las ventas, y que bueno, sin embargo, estas Golden Stores están sufriendo muchas modificaciones, están enfrentando cambios importantes porque donde comprábamos ayer no necesariamente es donde estamos comprando hoy, y también no necesariamente quiere decir que esto en algún momento vuelva a ser como antes. Hay que estar muy atentos a cuáles son los cambios que se vienen, a los que ya se están modificando y que bueno, pues es evidente, tenemos que hacer pie. Y por eso yo agradezco mucho esta mañana nos hace el favor de acompañarnos David Jaime. Él es líder comercial de Intelligent Analytics para Nielsen IQ, a quien le agradezco muchísimo que nos tome esta entrevista. Muy buenos días, David. Hola, buenos días, Gladys, y muchas gracias por el espacio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Yo sé que pues siempre están a la vanguardia, siempre están pensando. Para nosotros Nielsen es un referente muy importante, además de que comparte muchos temas con ANTAD. Y bueno, pues evidentemente todo este trabajo que hacen para el comercio detallista pues es fundamental para nosotros. Mencionaba en relación a este interesante estudio que sé que has liderado tú y que, bueno, pues tiene que ver con este aspecto, con estas modificaciones que se obedecen o que se presentarán muy pronto, estos cambios para las importantes tiendas, para las tiendas más grandes, para estas tiendas que son conocidas como las tiendas de oro, ¿no? Este cambio ha sido comparado finalmente con la llegada, por ejemplo, de las promociones, cuando empezaron a entrar estos descuentos o este tipo de cosas a las tiendas, y también con la introducción de las ventas online. Pero exactamente en qué consiste este cambio, estas modificaciones que estamos contemplando y que, bueno, pues arroja este importante estudio. Mira, Gladys, de hecho tocas temas muy interesantes porque, por ejemplo, el hecho de estas promociones y de estos cambios en ese sentido, en cuanto a oferta, por ejemplo, se dan un poquito incluso después de ese momento donde empiezan todas las cuarentenas, las restricciones de movilidad alrededor del mundo. Entonces ahí estamos hablando pues prácticamente del segundo trimestre del año pasado, cuando empieza toda esta disrupción tan grande en el mercado, ¿no? Entonces, un poquito de lo que pasa es que al final de cuentas, pues cambiaron un poquito nuestras rutinas diarias, cambia el tráfico, cambia hacia dónde nos movemos, cambiamos incluso el hecho de las restricciones de movilidad, pues hace que nos tengamos que quedar en casa a trabajar, muchos de nosotros, que los niños tengan que tomar clases desde la casa también. Entonces, esto hace que al final de cuentas dentro de tu rutina diaria dejas de estar consumiendo en los lugares donde antes acostumbrabas consumir, porque pues ya no estás haciendo esas visitas y por lo tanto pues ya no haces la pasadita al súper que pues clásica después de ir a dejar a los niños a la escuela. Hay que comprar algunas cosas que faltaban, o que hay que traerse algo para la casa, para la cena o lo que sea. Entonces, después de la rutina normal del trabajo, pues pasaba uno al súper y podía regresar con las cosas. O incluso este tema de hacer el súper. Entonces, todo esto cambia. Por consecuencia, pues el gasto se desvía, ya no está ocurriendo, no es que desaparezca ese gasto, simplemente se trasladó del lugar en el que se estaba haciendo. Y entonces, pues como bien decías al principio, esto hace que donde comprábamos ayer, pues ya no necesariamente es donde compramos hoy, ¿no? Y una de las cosas que estamos analizando además es pues que este efecto podría ser extendido, ¿no? Incluso irreversible en algunos casos. Es impresionante todo lo que se mueve y lo que se ajusta precisamente por esta contingencia sanitaria y por este confinamiento que estamos viviendo. Y bueno, pues en términos generales, David, podríamos decir que la industria de bienes de consumo y del retail
pues les ha ido bien relativamente. Estamos hablando que durante esta emergencia sanitaria de COVID-19, pues vemos grandes cambios, porque así como hay tiendas, porque no se ha parado evidentemente la venta de productos de necesidad básicos, pues sí tenemos muy claro que mientras unas tiendas están vendiendo muchísimo más, hay otras que están vendiendo muchísimo menos. Esto es algo precisamente que se arroja de este estudio, y que estas Golden Stores dependen, pues sin duda, minoristas, las marcas para continuar la generación de ingresos, evidentemente, y que sin embargo el tema de COVID-19 ha generado pues estos cambios que estabas mencionando muy atinadamente en los hábitos de consumo por la movilidad que tenemos, la manera en que compramos, lo que comemos, en fin, ha generado caída de ventas en algunas de estas tiendas y el aumento, como ya decía, en otras. Esto representa niveles muy extremos de cambio. ¿Cómo deben enfrentar estos cambios precisamente, y qué estrategias son las que se recomiendan que deben seguir las Golden Stores para no perder ventas y poder mantener un equilibrio entre las tiendas que venden mucho, las tiendas que venden poco, y poder igualar y poder preservar o continuar su trabajo? Sí, y fíjate que, como bien dices, en general podemos decir que a las marcas de consumo y en sí a toda esta parte, sobre todo lo que vemos en lo que llamamos el canal moderno, ¿no? En autoservicios y demás, realmente no vemos una desaparición del consumo o una disminución como vemos en muchas otras industrias, porque de hecho parte del efecto es que se traslada esto y pues la gente sigue consumiendo desde sus hogares, ¿no? Entonces, en ese sentido, si viéramos, imaginando que esto fuera como un lago, pues estamos viendo el lago y parece que el lago está muy tranquilo, y en la superficie se ve así de la calma, ¿no? Pero ya si nos metemos un poquito hacia el interior y empezamos a observar lo que pasa por debajo, es justamente este cambio agitado y tan brusco, tan abrupto que se está dando en algunas tiendas, porque tenemos casos en los que pues tienes un cambio extremo en el que las ventas caen más del 90%, ¿no? Y si vemos toda esta distribución de tiendas a lo largo de cadenas enteras, podemos ver cómo hay también otros casos en los que pasa el efecto exactamente contrario. Entonces tienes un crecimiento de doble dígito, a veces hasta de triple dígito en estos grupos de tiendas, y entonces justamente lo importante es poderlas identificar y ver qué está pasando ahí al interior de este lago, como te decía. Y un efecto generalizado que podemos ver en este sentido es que a lo largo de los grandes centros urbanos, lo que hemos estado viendo es una migración hacia las zonas periféricas. Entonces, justamente como haciendo ese ejercicio, podemos ver cómo muchas de estas tiendas que tienen cambios abruptos se encuentran en estos grandes centros urbanos. Imagínate las grandes zonas comerciales con densidad altísima de oficinas y demás. Entonces podemos, como para identificarlas fácilmente o ponerte la imagen en la mente, estas son las que tendrían esa caída, mientras que las que estaban en zonas periféricas y que no necesariamente tenían las grandes ventas, de repente empiezan a incrementar y se empiezan a convertir en parte de este grupo de Golden Stores. Entonces lo importante, primero que nada, es identificarlas, saber cuáles son, y nosotros, tenemos toda esa información. ¿Cuáles son necesariamente las implicaciones que conllevan estos cambios? Estoy pensando en fabricantes, estoy pensando en los retailers. Estos cambios, bueno, pues necesariamente tendrán que despertar diferente manera de trabajar, ¿no? Sí, claro. En el caso de las marcas, por ejemplo, pues además de identificarlas, estas tiendas, pues después el segundo paso es cómo puedes fortalecer tu distribución, cómo adaptas toda tu cadena logística a eso. Y una vez que logras encontrar dónde están esas nuevas tiendas Golden Stores, dónde están estas nuevas tiendas doradas, entonces puedes justamente ya hacer esfuerzos en los que replanteas tu estrategia de surtido, porque no sé si te ha pasado a ti, pero aquí en casa muchas veces mi esposa llega diciéndonos: es que no entiendo por qué no han podido tener este producto en la tienda donde siempre lo compraba, ¿no? Por ejemplo. Y es algo de lo que está pasando mucho, porque
si no readaptamos esta parte, que muchas de las decisiones, por ejemplo, de precio, promoción y surtido, se hacen de forma centralizada en las grandes compañías. Entonces, al hacerlo de forma centralizada, esto va en contra de esta nueva realidad en la que ahora tenemos como este boom dentro de ubicaciones geográficas muy específicas. Entonces, esa decisión local ahora resulta bastante relevante para poder tener surtido y precio óptimo incluso, ¿no? Porque hay muchos factores competitivos ahora en el canal. Mencionas algo muy interesante en relación a esta parte de las ubicaciones y bueno, finalmente yo creo que es muy importante que todas las autoservicios, todas las departamentales vayan pensando y vayan teniendo una idea muy clara de cuáles son las mejores ubicaciones, remodelaciones, lo que tienen que hacer en relación, pues evidentemente a toda la inversión y a todo lo que viene para este 2021. Te preguntaría, David, ¿por qué se vuelven precisamente tan importantes las ubicaciones de las tiendas? ¿Cómo escogíamos antes de COVID y cómo se elige ahora, después de COVID? Bueno, ahora con COVID y cómo se elegirá cuando ya supuestamente haya pasado COVID. Claro, y justamente, como te decía antes, el modelo tradicional en el que veníamos, como toda esta dinámica que llevábamos antes de 2020, nos llevaba muchas veces a tomar la elección de ese lugar de compra, dependiendo de cómo era nuestra rutina diaria, ¿no? Entonces, primero esto va ligado al tema de nuestra movilidad. Entonces, nosotros podíamos tener ya rutinas en las que hacíamos teníamos como una cierta huella geográfica, ¿no? Y esto va relacionado con a lo mejor las visitas a los familiares el fin de semana o con los amigos, el tema de traslado a las escuelas, el tema del traslado a las oficinas o al lugar de trabajo de cada quien. Y esto era el principal influenciador y ya teníamos un modelo muy definido y ya teníamos como que todas esas tiendas muy, muy bien definidas. Entonces, llega este tema de las restricciones, la cuarentena y todo esto, y justamente le pega directamente a ese motivador que teníamos para elegir el centro donde comprábamos antes. Entonces, ahora te puedo decir que con todo este tema de las restricciones y demás, estamos viendo este efecto a nivel mundial en el que la gente se mueve un poco más a los lugares donde realmente vive, no donde trabaja, que normalmente son estas concentraciones urbanas. Entonces, vemos mucho movimiento hacia los suburbios. ¿Y qué te parece esto también? Estamos viendo algunos efectos en los que mucha gente está en sus casas de descanso, por ejemplo, en zonas rurales, o moviéndose hacia zonas costeras. Y es un efecto que vemos tanto en México como en el resto de Latinoamérica o en el resto del mundo. No sé, me pongo a pensar que a lo mejor una estrategia ahora, y que debe ser muy complicado pensarlo así, es mover las grandes tiendas, mover las Golden Stores a las zonas más residenciales. Estamos tal vez pensando en eso, o no sé si disminuir la categoría de Golden Store para tiendas más normales o menos poderosas económicamente hablando, y tener una distribución más pareja para que puedan darse abasto en todas las zonas residenciales y ya no tanto en los lugares de grandes aglomeraciones. Sí, justamente, y creo que omití hablarte un poquito de qué implicaciones tiene, además de para las marcas, qué implicaciones tiene para las grandes cadenas comerciales. Y justamente es eso, es replantear un poco su estrategia en cuanto a cuáles son esas tiendas donde concentran esfuerzos, incluso replantear la estrategia de bienes raíces que tienen. Eso sería una de las cosas donde se puede optimizar primeramente, además de redistribuir entonces esa inversión que están haciendo o que se hacía a otro tipo de tiendas a las que antes eran Golden Stores y que ahora ya no lo son. Y entonces ahora enfocar toda esa parte de inversión hacia estas tiendas pues que ahora tienen este gran crecimiento, ¿no? Sobre todo el gran crecimiento y ventas muy relevantes. Entonces, ahí va a ser muy importante también la ejecución dentro de esos puntos. Hay una parte que también vi en el estudio que hicieron, donde menciona al respecto de que, bueno,
de que tiene que haber una preparación, porque cuando en teoría regresemos a la normalidad, que necesariamente no tiene que ser la normalidad a la que estábamos acostumbrados, bueno, pues evidentemente ya muchas empresas han descubierto, muchos trabajadores han descubierto pues los beneficios de poder trabajar desde el hogar. Entonces seguramente la vida tendrá ahora una situación pues híbrida. Habrá gente que regrese a las oficinas de manera constante, de manera permanente, pero muchos más podrán tener ya los beneficios de quedarse desde casa y trabajar desde casa. ¿Qué pasará justamente si empieza a haber reubicación de tiendas, si empieza a haber una logística de diferente manera? ¿Qué se contempla para cuando todo vuelva a la normalidad? Y esa es muy buena pregunta, y fíjate, déjame arrancar con un dato curioso. Dentro de Nielsen IQ hicimos una encuesta con todos nuestros empleados alrededor del mundo, y fíjate que el 85% de los empleados dijo que estaría dispuesto a trabajar en un esquema híbrido una vez que pase todo esto, ¿no? Entonces, como bien planteas, esto creo que refleja mucho este sentir de todos, de que pues realmente nos estamos dando cuenta que podemos hacer muchas cosas remotamente y no en el modelo que estábamos trabajando antes. Entonces, justo aquí es donde vienen algunos de los efectos que vemos un tanto irreversibles, pero sin duda va a haber un regreso, va a haber un retorno a las oficinas y a los centros de trabajo habituales en una gran cantidad de gente, ¿no? Pues esto al final de cuentas refleja más como un deseo o este estado mental que podemos tener muchos de nosotros. Sin embargo, pues la realidad es que hay muchas actividades que también sí han tenido una disrupción y no han podido seguir operando normalmente, ¿no? Debido a esta situación. Entonces, ahí es donde también creo que vamos a tener un esquema híbrido. Aquí lo importante es que siempre podamos saber cuáles son estas Golden Stores, sin importar en dónde estén o qué tendencia están teniendo en cuanto a su dispersión en las zonas geográficas. Yo te preguntaría, porque sé que este ha sido un estudio muy completo que se ha hecho para toda América Latina, para toda Latinoamérica. ¿Cuál ha sido precisamente el impacto en los mercados latinoamericanos y cuál podría ser una experiencia de éxito que tengan contemplada o que pudiera ser pues como un indicativo o como una luz verde para los que no saben exactamente hacia dónde mover estos esfuerzos? Mira, y justamente tenemos ejemplos en toda América Latina y ejemplos en el resto del mundo. Y fíjate, estaba viendo algunos mapas, imagínate de estos mapas de calor donde se ponen un poquito más rojas unas zonas donde están cayendo las ventas y más verdes las zonas donde están creciendo las ventas. Y sabes que haciendo una analogía con estos indicadores de calor que usamos también para ver cómo se ve la contaminación dentro de los centros urbanos, pues imagínate que estos rojos donde hay la caída están justo concentrados donde están estos grandes centros urbanos. Imagínate el área de Manhattan en Nueva York, imagínate el área de Greater London en Londres, el área de Sao Paulo, donde tienes esta concentración. Entonces parece que fuera la contaminación donde están cayendo las ventas de estas tiendas grandes. Y luego todo lo verde alrededor de la ciudad, como si fueran los campos donde hay vegetación, donde no hay tanta concentración y demás. Y ahí es donde vemos todos estos crecimientos de tiendas. Entonces, te puedo decir que más o menos, así promediando alrededor de América Latina, lo que vimos es que dentro de estas zonas periféricas, en este efecto de dispersión, vimos crecimientos en los que hasta el 60% de las tiendas crecieron. Entonces, mientras que el otro 40% que estaba concentrado en esas grandes zonas urbanas empiezan a caer. Entonces, ahí tienes un efecto con el que puedes justamente enfocar mejor tus esfuerzos de inversión. Si tuviéramos que hacer, y bueno, yo sé que este estudio es muy completo y habla de toda América Latina, pero si tuviéramos que hacer un punto muy preciso para México, ¿cuál sería la situación de México en este sentido? Mira, para México, en el caso particular de México, tenemos planteadas, si vemos otra vez esa superficie del lago,
estamos hablando de que el 55% de las tiendas son Golden Stores. ¿Ok? Hablando en este canal moderno. Y de hecho no vemos un cambio del año pasado hacia este año. No vimos ningún cambio. Siguen siendo 55% de las tiendas. Pero como te decía, al interior de estas tiendas, lo que vemos es que tuvimos un efecto en el que el 63% de las tiendas crecieron, mientras que el 37% de las tiendas tienen una caída importante. Y justo va ligado a este tema de las grandes concentraciones urbanas. Entonces ahí imagínate ciudades grandes como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Querétaro. Entonces en todos estos grandes centros urbanos tenemos este tipo de caídas importantes en las tiendas. Y aquí lo importante pues es justamente localizar en dónde vamos a poder encontrar ese crecimiento para enfocar los esfuerzos. David, yo te preguntaría, ¿cuáles podrían ser unas recomendaciones básicas como resultado de este estudio que, bueno, pues habría que considerar y tomar en cuenta para poder continuar en el mercado de estas Golden Stores? Pues como que este marco de referencia que podemos plantear es, primero, identifica cuáles son esas tiendas, cuáles son esas Golden Stores. Ya que sepas cuáles son esas tiendas, fíjate cuáles son las que tienen mayor crecimiento. Y además, ya específicamente, depende de la estrategia que tenga la marca o el retailer, hay que ver cuáles son las que tienen el mayor crecimiento para las categorías donde participamos. Entonces, hay que ir desmenuzando de esta forma la información. Ya que tenemos identificado dónde está el crecimiento, pues también hay que repensar cómo va a ser nuestra estrategia en las tiendas que están cayendo. Porque muchas de las tiendas que están cayendo, seguramente el día de ayer representaban una gran cantidad de ventas. Entonces hay que balancear ahí un poco la ecuación entre esas que caen y las que crecen. Otro tema que casi no he tocado, pero muy importante también en estos tiempos, es repensar cómo está la estrategia omnicanal. Entonces, aquí va cómo va ese mix y cómo ofrecemos flexibilidad en cuanto a las compras en línea, que han tenido un crecimiento también importantísimo dentro de este año que tuvimos tan irregular. Pero también cómo van esas ventas todavía en las tiendas físicas, ya que el grueso de las ventas pues va sobre las tiendas físicas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo adaptas el flujo de las dinámicas comerciales? Entonces ahí estamos hablando desde tener el producto adecuado entonces en estas tiendas, tenerlo en el precio adecuado dentro de las tiendas y, muy importante también, la ejecución en el punto de venta. Ya juntando todo esto, podemos diseñar una estrategia exitosa. Pues sin duda una información muy interesante. Me quedo con muchas preguntas todavía en el aire, se nos ha acabado el tiempo. Me encantaría poder tener después más seguimiento sobre este tema. Yo sé que en Nielsen IQ están muy pues dirigidos a poder encontrar todas estas opciones, hacer todos estos estudios que pueden nutrir y que hoy podrían convertirse en herramientas básicas para lo que viene en estos próximos años ante una situación que sin duda ha sido crítica y ha sido difícil para todo el país, para todo el mundo y muy concretamente lo que nos preocupa a nosotros, que es México. David, no sé si tengas algún comentario final para despedirnos. Pues muchísimas gracias por el espacio, Gladys. Creo que tuvimos una plática bastante interesante y esto es algo que es pues muy relevante para todos, ¿no? En este caso estamos pues todos juntos en esto y pues también los invitamos a que vean nuestra página nielseniq.com, donde pueden ver también más información y más detalles de todo lo que hacemos. Pues muchísimas gracias, David. De verdad, sí, para nosotros es muy interesante, para todos nuestros asociados. Bueno, pues son todas las cadenas de autoservicio departamentales, todas las tiendas que conforman, o gran parte de las tiendas que conforman nuestro país. Y pues evidentemente el poder tomar decisiones pensadas, el poder tener este tipo de orientación es fundamental en estos momentos en que, bueno, pues estamos iniciando un año y se están redirigiendo los esfuerzos para saber cómo podemos hacer frente pues, a lo que viene, que ha sido completamente inesperado en el panorama mundial. Muchísimas gracias, David. Gracias, Gladys.
Y pues muchísimas gracias a usted que amablemente nos hace favor de seguirnos todos los miércoles del mundo del retail. Yo soy Gladys Juárez Davis, le agradezco mucho el placer de su atención y le recuerdo que el próximo miércoles, muy puntual, a las 11, tenemos una cita.